Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Le pedimos ayuda al Espíritu Santo para ver el don que nos corresponde hoy, que es el don de entendimiento. Y querría, Señor, empezar con 3 anécdotas, que me parece a mí que reflejan un poco como una primera intuición de qué puede ser este don del entendimiento. Porque a medida que vamos subiendo en los dones, cada vez es más difícil hablar de ellos, más sutiles son. Conocí a una chica, joven, estudiante universitaria, que un día, hablando, le pregunté, oye, ¿y sigues yendo a misa todos los días? ¿Cómo ibas? Y entonces me dijo, pues ya no. Y digo, ¿pero por qué? Y dice, pues porque no lo puedo soportar. ¿Cómo que no lo puedes soportar? ¿No puedes soportar el qué? Pues no puedo soportar el amor de Dios por mí en misa. Y me pongo a llorar. Y claro, la gente me ve y pensará que estoy chalada. Entonces es empezar la misa y ponerme a llorar. Así que ya no voy a misa. Bueno, la reacción es un poco sorprendente, pero lo que había primero es no menos sorprendente. Cómo una persona es iluminada en su entendimiento para percibir el misterio profundísimo de la Eucaristía de una manera tan viva. La segunda anécdota es de un chico universitario, estudiante de caminos, que vivía en el colegio mayor donde yo era capellán en Granada, hace ya años. Y entonces un día yo había intentado pues a este chico moverle a la práctica religiosa de todas las maneras posibles. Le había explicado pues el credo de arriba a abajo y por supuesto le había explicado que Dios es tan bueno, que nos perdona y que había muerto por nuestros pecados, etc. Por supuesto que se lo había explicado, pero no conseguí como llegar a su corazón en ningún momento. Hasta que un día llegó y me dijo, don José, estoy impactado porque estoy leyendo un libro y ahí me he dado cuenta de que Dios ha muerto por mis pecados. Me dieron ganas de decirle, pero tío, si esto te lo he dicho 1000 veces, pero aunque yo o nosotros le digamos algo a alguien, si tú, Espíritu Santo, no le tocas el corazón y no le iluminas el entendimiento con tus dones, no hay entendederas, no hay manera de entender los misterios de Dios. Y la tercera anécdota es de una niña de mi colegio, una niña pequeña de 9 años, que me contó cómo su padre, ingeniero, estaban en misa y entonces era un evangelio complicado. Y su padre le dijo a la niña, no entiendo nada. Y entonces la niña se puso a explicarle el evangelio, ante el asombro del padre, porque la explicación que le dio fue realmente buena. Bueno, pues, ¿qué hace que una mente de una criatura de 9 años, todavía formándose, supere a una mente de un ingeniero de éxito? Pues el don del entendimiento, que nos hace penetrar con sutileza en las Escrituras. Bueno, el Espíritu Santo, tu Espíritu, Señor, ilumina la inteligencia con una luz potentísima, poderosísima, y le da a conocer al entendimiento, con una claridad desconocida hasta entonces, el sentido profundo de los misterios de fe, de la fe. No es un conocer de algo extraño, sino un conocimiento de algo propio. Es no un conocer discursivo, con esfuerzo intelectual, sino un zambullirse dentro de nosotros, en ese océano de vida divina, beber abriendo la boca y empaparse de esas verdades. Por eso, San Pablo decía en su primera carta a los Corintios, nadie ha conocido las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros, pues, no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que es Dios, a fin
de que conozcamos las cosas que Dios nos ha comunicado. Nadie puede conocer lo oculto de Dios si no es el Espíritu de Dios. Es algo que nos supera totalmente. Y el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para encender esa luz en nuestro interior que nos hace contemplar algo de una manera totalmente distinta de lo que habíamos contemplado hasta ese momento. Romano Guardini ponía el ejemplo de las vidrieras de una catedral para explicar lo que es un misterio, ¿no? Un misterio, decía, no es una cosa opaca, sino una cosa que tiene un exceso de luz que nos deslumbra, ¿no? Pero y entonces ponía, aunque, bueno, he mezclado dos cosas, esto que he dicho ahora y el ejemplo que iba a decir de Romano Guardini. Él comparaba los misterios con las vidrieras de una catedral. ¿Por qué? Porque desde fuera las vemos como una cosa oscura, sórdida, sin mucha gracia, ¿no? Y que no representan realmente nada, ¿no? Vemos más que, pues eso, ¿no? Los cristales emplomados, bastante opacos y oscuros. Pero si entramos dentro de la catedral, la luz, al penetrar por las vidrieras, las ilumina de un modo en que se ve la escena que representan y transmiten, pues, una belleza incomparable. Sí, son buenas. Bueno, pues los misterios de Dios son algo parecido. Desde fuera nos parecen difíciles, oscuros, pero cuando estamos dentro de Dios, cuando somos introducidos por el Espíritu Santo en esa vida trinitaria de amor, entonces el don de entendimiento se enciende en nuestra mente y ¡wow! Lo habíamos oído antes, pero de repente, al meternos dentro, cobran vida, se ven de una manera nueva y sin esfuerzo, porque las vidrieras de una catedral, desde dentro, claramente se ven lo que son. Pues algo así es el don de entendimiento. El don de entendimiento es amor puro. Es un amor que nos introduce en Dios. Y solo el amor conoce y entiende al amado. ¿Cuántas veces un chico sabe lo que le pasa a su chica? Bueno, más fácil que sea al revés, ¿no? Pero porque no siempre es tan fácil esto. Pero en fin, una amiga sabe lo que le pasa a una amiga. Y este sí que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Una madre sobre todo, sabe lo que le pasa a su bebé. El bebé hace y dice, tiene hambre, tiene que dormir. Y te quedas asombrado porque dices, ¿y cómo sabes eso? No, pues porque se le nota, lo acaba de decir. ¿Cómo lo que acaba de decir? Ha dicho no ha dicho nada. ¿Cómo puedes saber que le duele un diente? ¿O cómo puedes saber que tiene hambre? Porque la madre, como quiere y por el amor se identifica con su bebé, con naturalidad siente en su interior lo que está sintiendo su bebé. Y entonces el amor es cognoscitivo, tiene una capacidad de entender tremenda. Cuando una persona quiere a otra, le comprende mucho mejor y entiende mucho mejor quién es, lo que vale esa persona. Pues el Espíritu Santo, que es el don de puro amor, a nosotros al meternos en el amor de Dios nos hace entender sus cosas, las cosas de Dios, mucho mejor. Por eso tú, Señor, nos dijiste, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Ni más ni menos, no un poco ni mucho, sino todo. Adquirimos con este don una familiaridad espléndida con los misterios y las palabras de Dios. La Santísima Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios, la Iglesia como cuerpo de Cristo, los sacramentos como signos sensibles y presencia de Jesucristo, especialmente la Eucaristía entre nosotros. Santa Teresa de Jesús explicaba este don diciendo lo siguiente: es como uno que sin haber aprendido ni haber trabajado nada para saber letras, ni tampoco hubiese estudiado nada, hállase que ya sabía toda la ciencia, sin saber cómo ni de dónde le ha venido, pues nunca había trabajado ni para aprender el alfabeto. Recuerdo, tengo un compañero en la Armada, antes de ordenarme, que fue educado, fue un hijo como tardío de una familia numerosa, o sea que nació pues, años después del anterior hijo, ya el pequeño. Y entonces su madre, que era un aristócrata y una gran amante de la poesía de oro y de toda la poesía española en general, pues le educó desde que ya estaba en su seno, le leía poesía en alto y luego de beber continuamente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que este amigo mío se sabía de memoria
todas las poesías, todos los libros, pero cuando digo de memoria es que tú le decías las primeras palabras de La vida en sueño, es sueño, y acababa el libro entero. Y así, con cualquier libro, con cualquier poesía. Y decía, no sé por qué me las sé, pero me las sé, están como dentro de mí. Además era muy gracioso porque en cuanto se tomaba unas copas, pues empezaba ya a recitar poesías que tenían que ver con aquello, ¿no? Yo a los palacios subí y a las cabañas bajé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Me sé estos versos de Don Mendo porque se los he oído a él, ¿no? Y tantos otros. Bueno, pues algo como esta persona, ¿no? Que sin saber cómo tiene dentro un conocimiento, sin haber trabajado, pues eso es el don de entendimiento, imagínatelo. Un entender mejor que los teólogos. Los buenos teólogos siempre han sido santos y por tanto tenían el don de entendimiento. Pero entender mejor que los malos teólogos las cosas de Dios. ¿Y qué consecuencia tiene? Los misterios de Dios, no las cosas que hacen referencia a nuestra salvación o cómo ordenar las criaturas, es lo que hemos visto con el don de ciencia y de consejo, no, sino entender a Dios en sí y las cosas directamente relacionadas con Dios, la Eucaristía, ¿no? Por ejemplo. Yo decía que una consecuencia pues es que tenemos, gracias a este don, una mayor certeza en la fe y una mayor alegría. Porque cuando se conoce de manera nueva algo que hasta entonces era oscuro, pues le sigue un gran gozo. Cuando alguien descubre cómo funciona un aparato, cuando alguien descubre algo que antes no sabía, si le miráis el rostro lo que hace es sonreír. Siempre el conocimiento ilumina y alegra el espíritu. Pues reconocer lo más importante que es Dios, cuánta alegría trae al alma. Santo Tomás lo decía así, que este don es Dios entrevisto aquí abajo. Vemos a Dios, lo que va a ser la vida eterna. Lleva, por ejemplo, el don de entendimiento a captar la sustancia bajo el velo de los accidentes, como ocurre en la Eucaristía, en que no vemos un pedazo de pan, vemos a Jesucristo. Daríamos nuestra vida por ti, Señor. Somos incapaces de pasar de largo delante de una puerta de una iglesia, porque entendemos que ahí en el sagrario estás verdaderamente tú. A veces hay personas que tienen como algún don especial en su vida para descubrirlo. Hay un libro que se llama El olvido de sí, que es como una biografía, yo creo que un poco novelada, ¿no? de Charles de Foucault. Y entonces cuenta pues una cosa que no sé si está un poco poetizada o no, pero en fin, la voy a leer como la cuenta aquí, ¿no? Es como un libro que está puesto en boca o en puño, escrito por el propio Charles de Foucault, y dice: hace tiempo, cierto tiempo, no mucho, empecé a ver algo parecido a unos rayos luminosos saliendo de la Eucaristía. Al principio creí ser nuevamente víctima de una alucinación o de un espejismo, y como dicen los maestros que hay que hacer en estos casos, rechacé este fenómeno. No quería que Dios me regalara la certeza de su presencia, ni deseaba ser un privilegiado respecto a quien debe vivir solo de la fe. Los rayos, sin embargo, siguieron ahí, llenando todo Tamanrasset, que es el pueblo donde él vivía, en una pequeña ermita, él solo, ¿no? Brillantes y acogedores, aquellos rayos se extendían hasta donde alcanzaba mi vista, más allá del desierto, hasta las nubes, hasta Marruecos, y aún más allá de ellas, perdiéndose en el infinito del firmamento, donde se fundían con el universo en un todo espléndido. Atraído por aquella irradiación, abrí la portezuela de mi sagrario con la intención de que Jesús, mi prisionero, saliera de ahí si ese era su deseo. En cuanto lo abrí, comprobé que los rayos salían de ahí disparados con mayor fuerza todavía, atravesando incluso puertas y paredes. Cerré entonces el sagrario, con el propósito de volver a recoger allí toda aquella luz, pero la luz, soberana, no se dejó recluir. Se esparció por el suelo de la fragata, así es como llamaba su habitación, bañando mi camastro e iluminando los utensilios de la cocina, que refulgieron entonces como si fueran de un metal noble. Pocos días después, en un momento de coraje, me introduje dentro de uno de aquellos rayos. A su calor, para que el efecto de su irradiación, que era la de Cristo, me colmara con sus propiedades. Deseaba experimentar en mi propio cuerpo el calor de su iluminación. Nunca he hablado con nadie sobre esto. No he querido que pudieran pensar que estoy más loco de lo que ya creen. Ni siquiera lo he contado a mis más allegados
por temor a que supieran que Dios me premiaba con gracias tan insólitas y particulares. Aquí, sin embargo, debo confesar que bajo los efectos de aquella espléndida luz advertí una presencia dentro de mí, pero no como pensamiento, sino como acontecimiento. Veía en Dios y por Dios, o mejor, veía por Él y a través de Él. Y fui tan feliz que, luz al fin yo mismo, quise fundirme con aquella dicha tan desconocida como irresistible. Tan feliz era entre aquellos rayos que me costó aguantar su calor, y al cabo tuve que precipitarme fuera, para así librarme durante un rato de aquel tremendo influjo benéfico, al que no podía habituarme. Pero fuera, ¡ay!, sentí nostalgia de la luz y volví a entrar. Y dentro volví a sentirme demasiado exultante, como si pudiera romperme, y volví a salir. Pues así pasé horas en adoración, ora dentro de la luz, ora fuera, llorando, presa de una incomparable plenitud, y comprendiendo que todo hombre, y hasta el mundo entero, ha nacido para estar a ese calor. Disfruté de esa sensación sin preguntarme por su causa, pero es que hay experiencias que no movilizan la reflexión, sino que la apaciguan. Hay experiencias en que la clave no es entender, sino acoger, no resistir ni empujar, sino entregarse. Bastaba que me dispusiera a la oración para que sobreviniera todo eso, y con el tiempo ni siquiera hizo falta que me pusiera a rezar. El rayo me sorprendía en mi escritorio, contra mi voluntad, o en la cena, cuando me hacía mi café negro. El rayo me sorprendía por la noche, en mi almohada o entre las sábanas. Me sorprendía en el cazo de la leche o en mi hábito o en las sandalias. Comprobé que escribía mejor con la pluma iluminada, que trabajaba mejor con el rastrillo iluminado, que mis pasos eran los justos y precisos cuando caminaba con mis sandalias inundadas por aquella luz. Tuve incluso la impresión de que una extraña luz irradiaba de mi cuerpo, y estaba sorprendido de que los demás no la vieran. Siendo para mí tan perceptible, me extrañaba que no se alarmaran al ver cómo se iluminaba todo cuando yo entraba en algún lugar. Ya no era yo, pues, quien buscaba el influjo de aquellos rayos. Eran ellos los que me buscaban a mí, y tanta fue la frecuencia con que llegaron a buscarme y la fuerza con que me envolvían, que tuve que exclamar: «¡Déjame, déjame!». Así que un día los rayos dejaron de aparecer. No me sentí desdichado. Todo Tamanrasset, sus gentes, tenían ya otro aspecto para mí. El Sáhara y hasta el mundo entero brillaban ante mis ojos con su propia luz. Pues así escribe Pablo Dors en este libro, El olvido de sí, ¿no? Simulando que él es Charles de Foucault el que escribe. Pues esta experiencia, pues pocas personas la tienen, me imagino, ¿no? Yo desde luego no la he tenido. Pero es bien bonito, ¿no? Es bien bonito cómo una persona es escogida por Dios, por el Espíritu Santo, y le lleva, llevado en este caso extremo, ¿no? Pues a ver, pues físicamente, ¿no? La luz que desprende el sagrario y a sentir su efecto sobre uno mismo. Lleva también este don a captar el sentido profundo de la Eucaristía. De la Escritura. A entender lo que leemos. También a captar el sentido profundo de la vida de la gracia. Como el cura de Ars, ¿no? Que decía que cuando estaba en el confesionario y venía una persona, esa persona desprendía un perfume estupendo, si era una persona santa, en gracia de Dios, y un olor nauseabundo si esa persona estaba en pecado mortal. Nos lleva también este don a captar la presencia de Cristo en la liturgia, y por eso a cuidar con amor todo lo que se refiere a ella, porque te vemos a ti, Señor, en ella, en cada uno de los sacramentos, en todo lo que tiene referencia con la celebración de los sacramentos. Tenemos que pedir al Señor este don. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón, dice un salmo. Porque el Señor, tú Señor, nos prometes que nos enviarás el Espíritu Santo y que entonces podremos entender lo que no entendíamos antes. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora, nos dices. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad. No me digas que tú y yo no tenemos alguna cosa que no entendemos. Desde luego, es que esto, Señor, no hay quien lo entienda. No sé qué quieres decir con esto. Estoy haciendo la relación con el Evangelio y no entiendo por qué dices esto. Pues imploremos el don del Espíritu Santo, que nos puede como iluminar.
Y el medio para lograr la plenitud de este don es el trato asiduo con la humanidad santísima del Señor. Único camino para ver al Padre. Por eso, la meditación del Evangelio, metiéndonos en las escenas como un personaje más, nos ayuda a disponernos a recibir este don mejor. Se cuenta que bueno, creo que ya lo dije una vez, ¿no? Que Santo Tomás, sus libros eran más frutos de su oración que de su estudio. Los grandes teólogos han sido también grandes santos. Y hay también como una ciencia de la cruz escondida, donde aprendemos tanto, ¿no? Contemplando al Señor en la cruz. Qué bien se vive junto a la cruz de Cristo, dice un santo. Cristo Jesús, enséñame a padecer, enséñame esa ciencia que consiste en amar el menosprecio, la injuria, la abyección. Enséñame a padecer con esa alegría humilde y sin gritos de los santos. Enséñame a ser manso con los que no me quieren o me desprecian. Enséñame esa ciencia que tú desde la cumbre del Calvario muestras al mundo entero. Mas ya sé, una voz interior muy suave me lo explica todo. Algo que siento en mí que viene de ti y que no sé explicar, me descifra tanto misterio que el hombre no puede entender. Yo, Señor, a mi modo, lo entiendo. Es el amor. En eso está todo. Ya lo veo, Señor. No necesito más, no necesito más. Es el amor. Pues esto es el don de entendimiento. Nos introduce por el amor en la contemplación de Dios, en ese percibir amante de Dios. Un camino que ha sido descrito magistralmente por San José María, por ejemplo, en su homilía hacia la santidad en Amigos de Dios, a la que pertenecen algunos párrafos que he copiado aquí. Pero que me los voy a saltar, porque si no, no nos va a dar tiempo a acabar la meditación, ¿no? Pero en fin, os recomiendo que si tenéis tiempo, cojáis ese libro, quizás lo tenéis en casa, Amigos de Dios, y leáis esa homilía, ¿no? Donde hay como hacia la santidad, se llama. Es todo un camino de contemplación, todo un camino para favorecer la acción del Espíritu Santo. Pero antes de terminar, quería también decir cuáles son los medios para acrecentar este don de entendimiento en nosotros. Pues son la oración y la presencia de Dios. Purificar la mirada y purificar el corazón. Con la confesión frecuente, pero también con los actos de contrición. Y luego, el recogimiento exterior e interior. Mortificar nuestros gustos un poco, ¿no? Porque la gula y la lujuria embota mucho el entendimiento, ¿no? La mortificación interior y exterior. De tal manera que con esa aparente limitación, con esa aparente cortarnos a nosotros mismos, recortarnos, ¿no? Y autocontenernos, pues ahí es como luego el Espíritu Santo nos inunda con este don de entendimiento, ¿no? Podemos como recogerlo en nuestro interior, aprovecharnos de él, ¿no? Decía San Pablo a los Corintios, el hombre no espiritual no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Si no somos espirituales, si estamos derramados, sin recogimiento, sin centrarnos un ratito en nuestra oración diaria, sin mortificar un poco los sentidos, la vista, queriéndolo ver todo, queriéndolo palpar todo, queriendo probar todo, pues es difícil ser espiritual, ¿no? Y el hombre no espiritual no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él y no puede conocerlas, porque solo se pueden enjuiciar según el Espíritu. Por el contrario, el hombre espiritual juzga de todo. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ser muy espirituales para poder entender con este don del entendimiento las cosas de Dios. Y para terminar vamos a leer esta oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Esto es el don de ciencia y el don de consejo que vimos estos días. Y ahora dice, Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén.